Lo más difícil no fue sanar mi cuerpo, sino entrenar mi mente para dejar de repetirme que no había esperanza. Cuando tu propia voz te dice que no vas a lograrlo, es más paralizante que cualquier dolor físico. Todo cambió al enseñarle a mi cuerpo una historia distinta, una que abriera espacio a la sanación real. Hoy hablaremos de cómo la mente, al alinearse con el cuerpo, puede transformar nuestra experiencia de dolor y salud. Uno de los momentos clave fue cuando dejé de esperar que algo externo me salvara. Durante mucho tiempo pensé que la solución estaba en una nueva medicina, una mejor dieta o una rutina más estricta, pero aunque útiles, no tocaban la raíz del problema. La raíz estaba en cómo me relacionaba con lo que sentía, pensaba y creía sobre mí misma y mi cuerpo, en la narrativa interna que me repetía una y otra vez. Comprendí que el cuerpo no sana bajo presión, ni se reorganiza desde el castigo o la exigencia. Solo responde a lo que es verdadero. Y lo verdadero solo aparece cuando hay coherencia. Empecé a mirarme sin tanto juicio, reconociendo que mi dolor no solo venía de la enfermedad, sino de la historia que me contaba sobre ella, llena de culpa, fracaso y pérdida, que me mantenía atrapada en el sufrimiento. Practiqué una mirada diferente, una que no negaba lo que dolía, pero tampoco lo convertía en identidad. Visualizaba una versión mía no atada a ese relato de dolor y limitación. No era una imagen perfecta ni inalcanzable, sino una que podía sostener, una versión que descansaba, respiraba y sonreía sin miedo. Esa imagen, repetida con intención, se volvió una guía, no porque todo se curara de inmediato, sino porque al fin tenía una dirección emocional clara. Lo que más me costó no fue el dolor físico, sino ese pensamiento constante de que ya no iba a volver a estar bien. Hay una gran diferencia entre sentir dolor y creer que ese dolor te define. Aunque no podía moverme, descubrí que la mayor limitación era mental. Esa narrativa interna que repetía una y otra vez que todo estaba perdido, que no había esperanza, que el dolor sería mi compañero de por vida. Fue en medio del silencio cuando entendí algo que lo cambió todo. El cuerpo no actúa por capricho, sino por señales de la mente, de lo que pensamos, sentimos y creemos. Cada célula de nuestro cuerpo está escuchando, no de forma metafórica, sino literal. Cada emoción sostenida, cada pensamiento repetido, se convierte en información, en una señal que el cuerpo recibe y a la que responde. No es solo lo que pasa afuera lo que nos afecta, sino la historia interna que construimos a partir de eso. Todo comenzó a cambiar cuando, en lugar de decirle a mi cuerpo una y otra vez que estaba roto, empecé a mostrarle una imagen diferente, una imagen de posibilidad y sanación. Aunque no podía moverme, mi mente aún podía crear. Cerré los ojos, respiré hondo y empecé a imaginarme sana, alineada y en calma. Cada vez que sostenía esa imagen en mi mente, mi cuerpo la registraba, aunque no se notara por fuera. Algo dentro de mí empezaba a organizarse de manera distinta, a responder a esa nueva señal de esperanza. Fue poderoso darme cuenta de que no estaba simplemente esperando a que mi cuerpo reaccionara y sanara por sí solo. Estaba enseñándole activamente cómo hacerlo, no desde la exigencia o el castigo, sino desde la práctica y la coherencia entre lo que pensaba, sentía y hacía. Si mi mente seguía alimentando miedo, culpa o desesperanza, era lógico que mi cuerpo no encontrara el camino de vuelta a la salud. Pero al sostener una emoción nueva, aunque fuera solo por unos minutos al día, le estaba diciendo a cada parte de mí que otra historia también era posible. Con el tiempo, esto se volvió mi forma de sanar. No se trataba de negar el dolor o de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Se trataba de elegir conscientemente en qué enfocar mi atención, qué emociones alimentar y qué historia contarme a mí misma. La ciencia ha demostrado que el cuerpo y la mente están profundamente conectados. Lo que sentimos y pensamos tiene un impacto directo en nuestra biología. Vivir con emociones como el miedo, la culpa o la frustración no solo altera nuestro estado de ánimo, sino que modifica nuestro cuerpo a nivel celular. Cada pensamiento genera una reacción química, cada emoción envía una señal eléctrica.
el cuerpo no ignora lo que sentimos, lo convierte en instrucciones. Entendí que no podía seguir esperando resultados diferentes sin cambiar la información que le daba a mi cuerpo día tras día. Si todos los días me decía a mí misma que estaba enferma, que era frágil y que no había esperanza, no podía pedirle que reaccionara como si estuviera sana. La coherencia empieza en la emoción, en la capacidad de sentir y habitar una nueva frecuencia antes incluso de que la realidad externa la confirme. No se trata solo de visualizar lo que queremos, sino de sentirlo como si ya fuera real, de convertirlo en una experiencia vibracional completa que el cuerpo pueda registrar y seguir. Cuando una persona se sienta en silencio, cierra los ojos y sostiene una emoción distinta, una emoción elevada y alineada con lo que desea crear, el cuerpo responde. El cuerpo no se rebela, obedece a lo que pensamos, sentimos y creemos, a las señales que le enviamos día tras día. No se trata de que esté en nuestra contra, sino de que está haciendo lo que le hemos enseñado a hacer. Sin darnos cuenta, muchas veces lo hemos entrenado para mantenerse en un estado de sufrimiento, repitiendo una y otra vez pensamientos de lo que no salió bien. Esa energía se convierte en el clima interno que habita nuestro cuerpo, en un ambiente que afecta cada célula y cada función. El cuerpo se adapta a las emociones que sostenemos, a los estados que habitamos. La tristeza, el miedo, la culpa se vuelven costumbres, se vuelven la norma, y el cuerpo no tiene más opción que funcionar desde ahí. Pero así como el cuerpo puede aprender a sufrir, también puede aprender a sanar, a responder a señales diferentes, a emociones elevadas, a pensamientos que lo guíen hacia un estado de salud. Muchas veces, el malestar que sentimos no viene solo de lo externo, sino de la energía emocional que hemos cargado durante tanto tiempo. El resentimiento, el juicio, la culpa, la desesperanza, todo eso forma parte del ambiente interno que da forma a nuestra biología. Lo difícil es darse cuenta de que, muchas veces, somos nosotros mismos los que alimentamos ese malestar, los que lo sostenemos con nuestros pensamientos, emociones y creencias, los que lo convertimos en nuestra realidad día tras día. Pero así como hemos aprendido a sostener patrones y emociones que nos limitan, también podemos desaprenderlos. No se trata de negar lo que sentimos o de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer que tenemos el poder de elegir cómo responder, de elegir qué emociones alimentar, qué pensamientos repetir, qué historia contarnos a nosotros mismos. Cada vez que elegimos la gratitud en lugar del resentimiento, cada vez que sostenemos una imagen de bienestar en lugar de enfermedad, estamos reprogramando nuestra energía. El cuerpo empieza a responder incluso antes de que veamos resultados físicos. No necesita pruebas para moverse en una nueva dirección. Solo necesita una emoción sostenida el tiempo suficiente para creerle. Al sostener una emoción elevada, una frecuencia alineada con lo que deseamos crear, estamos enviando una señal distinta, una señal que, si se vuelve estable, si se vuelve nuestra nueva norma, no da otra opción al cuerpo que adaptarse, que responder, que seguir. Un día decidí que ya no iba a seguir esperando a sentirme bien para empezar a cuidarme, para empezar a amarme. Empecé a actuar como si ya estuviera sana, como si ya estuviera llena de vitalidad y bienestar. En lugar de reforzar la historia de la enfermedad, empecé a enseñarle a mi cuerpo cómo se sentía la paz, la confianza, la alegría. Con el tiempo, esa práctica fue desplazando la vieja identidad que giraba alrededor del dolor y la limitación, fue creando un nuevo clima interno. Sanar no se trata de negar lo que pasa, de fingir que el dolor no existe, o de forzar al cuerpo a estar bien. Se trata de decidir conscientemente desde dónde vamos a vivir lo que nos pasa, desde qué frecuencia vamos a responder, qué emociones vamos a alimentar. No se trata de ser reactivos, de dejar que las circunstancias dicten cómo nos sentimos, sino de ser creativos, de elegir conscientemente cómo queremos sentirnos, independientemente de lo que pase afuera. Entrenar la mente no es ignorar la realidad, sino guiar nuestra experiencia de ella, mostrarle al cuerpo que hay otra forma de estar.
Durante años me enseñaron que el cuerpo enferma por razones externas, por virus, bacterias, por el paso del tiempo o por lo que heredamos genéticamente. Pero con el tiempo descubrí que, muchas veces, no es el entorno lo que nos enferma, sino la forma en que lo habitamos, lo que pensamos cada día, lo que sentimos sin procesar, lo que callamos por costumbre o por miedo. Cada pensamiento que tenemos tiene un efecto en nuestro cuerpo. Cada emoción que sentimos deja una huella. Empecé a observar mi cuerpo con curiosidad en lugar de con juicio, a preguntarme qué necesitaba en lugar de castigarlo por no funcionar como yo quería. Me di cuenta de que mi primer impulso ante el dolor no era cuidarme, sino juzgarme, tomarlo como una falla personal, como una señal de que algo estaba mal conmigo. Pero el cuerpo no grita para castigarnos, no nos envía señales de dolor para hacernos sufrir. Grita para que lo escuchemos, para que atendamos esas emociones estancadas, esos pensamientos limitantes, esas creencias que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. La enfermedad, el dolor, pueden ser una oportunidad para pausar, para mirar hacia adentro, para ver lo que no hemos querido ver, para revisar las historias que aún seguimos creyendo. Si cada pensamiento puede alterar nuestras células, también puede transformarlas. Se trata de una práctica constante, un compromiso diario de elegir pensamientos que nos empoderen. No se trata de negar lo que duele, de fingir que todo está bien cuando no lo está, sino de dejar de alimentar el dolor como nuestra única verdad. Al sostener una emoción nueva con intención, esa energía empieza a reconfigurar todo nuestro ser. Sanar no es forzarnos a estar bien, es dejar de impedir la salud con las historias que nos contamos, con las emociones que sostenemos, con las creencias que nos limitan. No se trata de nunca más sentir dolor, sino de dejar de vivir atrapados en la historia que lo creó. El cuerpo no necesita que le digamos que está roto, que no puede sanar, que no hay esperanza. Necesita señales nuevas, señales que le digan que otra realidad es posible. Sanar es un proceso silencioso, que no siempre se ve en los análisis médicos o en los síntomas físicos, pero se siente en cómo nos habitamos, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Se siente en la paz que surge cuando dejamos de pelear contra la realidad, cuando dejamos de exigirle al cuerpo que sea diferente. Sanar es crear un nuevo hogar dentro de nosotros, un espacio donde el cuerpo no es un campo de batalla, sino un templo sagrado. Esa es la base real de la sanación. Sentir diferente, respirar con conciencia, habitar el cuerpo desde el amor y el respeto. Cuando vivimos desde ahí, desde esa frecuencia elevada, nuestra energía cambia, nuestro sistema se regula, nuestro entorno empieza a reflejar ese cambio. No porque estemos exigiendo resultados, sino porque ya no estamos esperando a que todo afuera se acomode para sentirnos en paz. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos enfermos o en dolor es creer que sanar es esperar a que algo o alguien nos arregle. Esperamos a sentirnos mejor para empezar a cuidarnos, como si la salud fuera un requisito previo para la felicidad. Pero la verdad es que podemos empezar a sanar en cualquier momento. Podemos elegir la coherencia, la alineación, el amor, ahora mismo, desde donde estamos, desde cómo estamos. No se trata de llegar a un destino, sino de caminar el camino con conciencia. La práctica se vuelve central, no como un esfuerzo forzado, sino como una decisión diaria de elegir la paz en lugar del conflicto. Cada vez que nos despertamos, cada vez que respiramos, tenemos la oportunidad de elegir de nuevo, de alinearnos de nuevo con la frecuencia que queremos habitar. Al principio, puede que no sea fácil, puede que la voz del miedo sea más fuerte que la de la paz, pero incluso entonces podemos sentarnos, respirar y recordar que cada pensamiento es una elección. El cuerpo no necesita perfección, no necesita que lo hagamos todo bien, todo el tiempo. Necesita repetición, necesita constancia, necesita señales claras y coherentes que lo guíen hacia la salud. Con pequeños actos de amor, con pequeñas elecciones conscientes, nuestra energía cambia, nuestra biología se regula, nuestra realidad se transforma.
Lo que antes nos alteraba, ya no lo hace. Lo que antes nos dolía, empieza a tener un nuevo significado. El cuerpo, aunque acostumbrado al sufrimiento, empieza a creer en la posibilidad de la salud, empieza a responder a la frecuencia de la paz. Sanar no es una meta lejana, un destino al que tenemos que llegar después de mucho esfuerzo y sacrificio. Es un camino que podemos empezar a caminar ahora mismo, desde donde estamos, desde cómo estamos. No se trata de pensar positivo o de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de transformar el estado interno desde el que experimentamos la vida, de elegir conscientemente la frecuencia que queremos habitar, la realidad que queremos crear. Cuando la mente, el corazón y las acciones están alineados, cuando hay coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, el cuerpo responde, la biología se regula, la realidad se transforma. Y eso es la sanación, eso es la salud, eso es la vida en plenitud. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos enfermos o en dolor es creer que sanar es esperar a que algo o alguien nos arregle, a que las circunstancias cambien para que nosotros podamos cambiar. Esperamos a sentirnos mejor para empezar a cuidarnos, como si la salud fuera un requisito previo para la felicidad. Pero la verdad es que podemos empezar a sanar en cualquier momento. Podemos elegir la coherencia, la alineación, el amor, ahora mismo, desde donde estamos, desde cómo estamos. No se trata de llegar a un destino, sino de caminar el camino con conciencia, con presencia, con amor. La práctica se vuelve central, no como un esfuerzo forzado, sino como una decisión diaria de elegir la paz en lugar del conflicto. Cada vez que nos despertamos, cada vez que respiramos, tenemos la oportunidad de elegir de nuevo, de alinearnos de nuevo con la frecuencia que queremos habitar, con la realidad que queremos crear. Al principio, puede que no sea fácil, puede que la voz del miedo sea más fuerte que la de la paz. Estás aquí para enseñarle a tu cuerpo una nueva forma de sentirse vivo, una forma más honesta, más presente, más tuya, porque el cambio no empieza cuando desaparece el dolor, empieza cuando decides dejar de repetir que no puedes más. Si este mensaje te tocó, escríbelo aquí abajo. Yo soy el inicio de mi sanación, porque cuando tu cuerpo te escucha desde el amor, todo empieza a cambiar.